Colosas. Y vamos a comenzar esta prédica, si el Eterno lo permite. Amén. Padre, queremos darte muchas gracias por los méritos de tu Hijo Yeshua HaMashiach, que tú nos has permitido llegar a un Shabbat más. Amado Rey del Universo, te damos gracias por habernos escogido de entre todos los pueblos de la tierra y habernos otorgado tu Torah, tu bendita palabra, tu instrucción divina, que un día la otorgaste en el Sinaí y volviste, Señor, a traerla hecha viva, hecha carne aquí en la tierra a través del Cordero, a través de Yeshua nuestro Señor. Queremos darte gracias, poder pedirte, mi Rey, que en este momento tú seas el que tome el dominio, tome el control de nuestras vidas, Padre, que todo conforme a tu hermosa, perfecta, agradable voluntad, Señor, que al impartir tu palabra, tu Ruach HaKodesh, Señor, se haga cargo y comience a redarguir cada una de nuestras vidas, Señor, y que tu plan divino, Señor, se ejecute sobre cada uno de nosotros. Tú eres aquí, Padre, el protagonista de todo lo que vamos a hacer, así que pedimos, Señor, que nuestra mente, nuestra alma, nuestro corazón sea sometido a tu hermosa, a tu divina voluntad. En el nombre de tu Hijo Yeshua te damos gracias. Amén y amén. Bien, vamos a comenzar desde el capítulo 2, versículo 13, verso 13, carta a Colosenses, y estamos tratando de combinar un poco todo lo que vamos también a compartir el día de mañana. El día de mañana, Parashá Vaikash, una parashá extraordinaria donde vamos a encontrar la unión primero de Yosef con Yehudá, con su hermano Judá. Esa es la primera unión que tiene que haber para que después Yosef se pueda unir con Jacob. Ahí hay cosas maravillosas, extraordinarias, escondidas en la parashá de mañana. Así que les invitamos a que puedan venir a compartir mañana a las 18. Y lo que vamos a compartir el día de hoy es como un anticipo, por así decirlo, con un texto que es muy utilizado por aquellos que no quieren cumplir la Torah, por aquellos que prefieren quedarse con lo que les enseñaron y no con lo que enseña la palabra, sino con lo que alguien le enseñó, con la doctrina o el dogma que alguien le metió, y prefiere quedarse con eso. Y este texto que vamos a compartir ahora es muy usado por ellos. Por eso queremos compartirlo en esta preciosa tarde. Amén. Verso 13 dice así: y a vosotros, estando muertos en los delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los delitos, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola ¿dónde? En la cruz. Verso 15 dice: y habiendo en ella desarmado completamente a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente en el desfile triunfal. Por tanto, nadie los juzgue en comida o en bebida, o respecto a solemnidades o a novilunios o sábados, todo lo cual es sombra de las cosas venideras, pero la realidad es del Mesías. Nadie los prive del galardón, deleitándose en su humildad y en la adoración de los ángeles, alardeando por cosas que ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no aferrándose a la cabeza, de la cual todo el cuerpo, sustentado y unido por medio de coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento de Dios.
y habéis muerto con el Mesías a los rudimentos del mundo, porque como si vivieras en el mundo, os sometéis a preceptos. No uses, ni comas, ni toques, según mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que están todas destinadas a perecer con el uso. Tales cosas tienen en verdad cierta reputación de sabiduría en una religión impuesta por uno mismo, y en una falsa humildad y severo trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. ¿Amén? Amén. Bueno, es un poco extenso el texto. Hemos compartido del verso 13 al verso 23. Y hubiera estado bueno arrancar desde el verso 8, ya serían 5 versos más, así que después tiene tarea para casa. Pero ¿qué es lo extraordinario de todo esto? ¿Quién escribió la carta a Colosenses? Al apóstol Pablo, ¿verdad? El apóstol Pablo, lamento informarle a muchos, aunque sigan creyendo lo mismo, el apóstol Pablo era judío, el apóstol Pablo nunca fue cristiano. El apóstol Pablo guardó su fe en el Mesías, Yeshua, pero jamás cambió de rótulos. Él en ningún momento que se presentó dijo yo soy cristiano. Él, por lo contrario, él dijo yo soy ¿qué? Judío. Judío de judíos. Según la ley, fariseo, y cada vez que él se presentaba como cristiano. Jamás. Siempre como judío. Siempre mantuvo su origen y siempre mantuvo su identidad. ¿Ok? De ese hombre del cual estamos hablando hoy, del que jamás se presentó como cristiano, lamentablemente hubo gente que lo adoptó sin permiso de aquel que quería ser adoptado o debía ser adoptado. Lo adoptó y lo trasladó a otro lugar y comenzó a generar una religión, de la cual aquí mismo en este verso que hemos leído dice que la religión en realidad es impuesta para uno mismo. Miren lo que dice el texto, ¿no? Tremendo. La religión no es impuesta para la gente, la religión es impuesta para uno mismo. Pero ¿qué pasó con el catolicismo? El catolicismo va mucho más allá de lo que usted le entra en su cabeza, hubiera pensado, hubiera imaginado, porque el catolicismo nada más y nada menos es un país en sí mismo. Sí. Su propia ley, su propio gobierno. Ellos tienen un presidente que no es nada más y nada menos que un presidente argentino hoy en día. Vaya rótulo que tiene Argentina de dicharse de tener a un papa argentino, ¿verdad? Ok. En estos tiempos estábamos hablando con mi esposa, también ayer salió en la televisión y había una discusión ahí muy linda acerca justamente de esto. Hablaban dos católicos en la televisión, dos católicos, y se preguntaban ¿cuándo nació este calendario en el cual vivimos nosotros? Usted sabe que hemos celebrado, me retracto. Usted sabe que se ha celebrado el año 2020. Pasamos del 2019 al 2020. ¿Alguien sabe cuándo comienza el año cero? ¿A partir de cuál es el año cero? ¿El nacimiento de Jesús es el año cero o la muerte de Jesús es el año cero? El nacimiento de Jesús es el año cero. Cuando Jesús cumple un año, ¿alguien me sigue? ¿Qué día era? Según este calendario, cuando Jesús cumple un año, según este calendario, ¿qué año sería? Fíjese qué controversia, miren qué estupidez
nos han metido en la cabeza que nosotros, si decimos que hoy es 4 de enero, o 3 de enero, 3 o 4, 3 de enero, ni siquiera sabemos dónde estamos parados. Les voy a contar muy breve así, ni siquiera es para aburrirlo, pero es para que usted tome conciencia. Usted tiene que tomar conciencia de lo que nos han metido y nosotros hemos aceptado como mulos. Y ni sabemos lo que estábamos diciendo. Cuando Jesús cumple un año debería haber sido el 25 de diciembre del año 0. Y ahí se debió haber celebrado, ¿qué? Año Nuevo. Si contamos de nacimiento a nacimiento, de nacimiento a primer año, ¿por qué el 1 de enero y no el 25 de diciembre? Cuando Jesús cumplió un año, en el año 0, el 25 de diciembre del año 0, ahí tendría que haber cambiado el año al año 1. Pero no cambió. Y entonces, para encontrarle la vuelta, comenzaron a decir que el año 0 no existe, sino que hay -1 y 1. Diga conmigo, nos robaron un año. Nos robaron un año. Del -1 pasó al 1. Pero ni siquiera volvieron a pegarle la fecha. O sea, tampoco es el 25 de diciembre. Comenzamos a contar desde el 25, pero resulta que Año Nuevo no es el 25, sino que Año Nuevo es el 1. Tenemos 7 días de retraso. 1 año y 7 días. ¿Me sigue con la matemática? No es tan difícil, ¿eh? No es tan difícil. Pero mira a dónde quiero pasar rápido esto y quiero llegar a buen puerto. Así que no se me aburra. La discusión en la televisión era entre dos católicos y uno le decía a otro, uno historiador, el otro periodista, y el historiador dice: vos y yo somos católicos y vos y yo sabemos que en realidad todo esto fue para que coincidan las fechas en las cuales el imperio romano, no Roma, dice, no Roma, sino el imperio celebraba su fiesta ¿a quién? A sus dioses. Y entonces, como había un acuerdo entre el imperio y la iglesia de Roma, unificaron criterios y quedó la ensalada del calendario gregoriano, que en el principio no era gregoriano, se llamaba calendario ¿cómo? ¿Alguien sabe? Juliano, en honor a Julio César, el emperador Julio César. Pero vieron que el calendario del emperador Julio César era deficiente. Entonces, más o menos en el año 1582, con mucho estudio previo, generaron el cambio de calendario gracias a un papa que se llama Gregorio XIII. Papa Gregorio, de ahí tenemos el calendario gregoriano. Así que salimos de un calendario pagano, mentiroso, idólatra, para meternos en un calendario mentiroso, pagano e idólatra. No hemos cambiado mucho, no hemos variado. Lo único que varió fue el nombre. Antes era de Julio César, ahora es de Augusto XIII. De Gregorio XIII, perdón. Gregorio XIII, gregoriano. Entonces, ¿qué tenemos que celebrar nosotros en esta época? Absolutamente nada. Ni siquiera le puedo decir, por buen tipo que yo sea, le puedo decir feliz año, porque ni sabemos qué estamos celebrando. Y ni siquiera me estoy metiendo en un terreno espiritual. Ni siquiera. Porque conforme a, como dijeron los hermanos católicos ayer, vos sabés que en realidad esto se unificó para que la fecha de la celebración de los dioses del imperio coincida
con el nacimiento de Jesús. O sea, le dijo el nacimiento de Jesús, obvio que no fue en esa fecha. Pero ¿qué hicieron los hermanos católicos que saben toda la mentira el 24 de la noche? Se sentaron en la mesa a celebrar Navidad. O sea, hay gente que le gusta que le mientan y no tiene problema con ello. En cambio, nosotros no. A mí no me gusta que me mientan, a mí me gusta que me digan la verdad, aunque no me guste escuchar lo que estoy escuchando. Porque a quién le gusta que le digan la verdad si sabe que está equivocado y no tiene humildad para recibirla. Y acá estamos hablando de un hombre que se llama Pablo, mejor dicho, su nombre verdadero es Shaul, rabino Shaul, el rabino de Tarso, que estudió a los pies de Gamaliel, que se graduó, que era un gran hombre, que estaba metido en el Sanedrín de su época. Y resulta que cuando conoce a Mashiach, cuando conoce al Señor, tiene un encuentro con Él, su vida comienza a dar un giro rotundo y comienza un ministerio que el Eterno le tenía asignado, que era predicarle ¿a quién? A los gentiles. ¿A cualquier gentil? No, los judíos gentiles. Judíos gentiles. Se habían gentilizado. Había judíos que se habían asimilado, habían perdido su identidad, pero fíjese que dice el judaísmo hoy día. Hay judíos que son laicos. ¿Saben lo que es laico? Que no creen. Son judíos de nacimiento, pero no creen en Dios. No les interesa la religión, no les interesa nada, pero son judíos. Y el judaísmo talmúdico dice que el judío nunca va a dejar de ser judío, excepto que se vuelva a otra religión, niegue su ciudadanía o haga ataques contra su país. Entonces ahí se le deja de considerar judío. La única manera que uno deja de ser judío, según el judaísmo talmúdico. Pero entonces este es el caso de Pablo, en el cual sus hermanos judíos dicen: ese no era judío. Y como los hermanos judíos dicen Pablo no era judío, ¿qué hicieron los hermanos de Roma? Dijeron: vamos a adoptarlo. Es verdad, no era judío, era cristiano. Y Pablo nunca dijo eso. O sea, fue el judaísmo talmúdico el que prohibió a Pablo su origen, su verdadero origen, y cada vez que él se presentaba con alguien decía: yo soy judío. No tenía negación con lo que él era, como muchos tienen hoy negación de lo que son. Hay muchos de hoy en día que son mesiánicos pero quieren ser judíos, entonces están negando lo que son. Hay muchos que son gentiles y dicen que son creyentes, y en realidad son gentiles, porque la palabra gentil o la palabra goy es justamente aquel que no ha entrado en el pacto del cual Dios ha establecido para su pueblo. Están lejos de la ciudadanía, sin Dios, sin esperanza, sin fe en este mundo, pero dicen que son hijos de Dios, pero en realidad con sus actos lo niegan, entonces siguen siendo gentiles. Usted pregúntele a un hermano evangélico y dígale: ¿usted es gentil o es del pueblo de Israel? ¿Qué cree que le va a contestar? Que es gentil. Totalmente fuera de lugar esa respuesta. El gentil es el que no tiene ciudadanía, el que no tiene fe, el que no tiene esperanza en este mundo. Eso es un gentil, eso es un goy. Fuera del pacto. Está fuera del pacto. El que ha aceptado al Mesías dejó de estar fuera del pacto, fue incorporado al pacto, dejó de ser gentil y ahora se tiene que aferrar a las leyes del pacto. Entonces yo les doy la derecha cuando ellos dicen que son gentiles, porque con sus actos
reafirman que son gentiles porque no quieren cumplir con la parte que a ellos le corresponde. Masías murió, nos injerta en el pacto, pero ahora hay que cumplir lo que está dentro del pacto y ahí es donde no se quieren meter. Entonces está bien que si quieran ser gentiles si no son de hecho. Pero ¿qué es lo que estamos tratando de hacer? De unir las partes, de dar cuentas que necesitamos cuidar la Torá, volver a amarla, volver a vivirla, que ahí está todas las leyes que van a regir nuestras vidas para que andemos conforme al Señor, y que necesitamos el Evangelio porque es la revelación de la Torá conforme a la vida de Yeshua, el Mesías. Amén. Y mientras voy prendiendo la computadora que se apagó, vamos a ver el verso 13 que hemos leído recién. Esa fue la introducción para que entendamos dónde estamos parados. A vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, nos dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados. Y acá comienza el problema, donde dice, anulando el acta de decretos que había contra nosotros, nos era contraria, la quitó del medio, la clavó en la cruz. Entonces los hermanos testigos de Jehová, cuando volvieron en casa, me citaron este verso. Cuando yo le hablé del Shabbat, ellos me citaron este texto y me dijeron, no, eso Jesús lo clavó en la cruz. Y yo le dije, usted está absolutamente errada con lo que está diciendo, porque ¿dónde dice que Jesús clavó en la cruz el sábado? Si usted lee correctamente ese texto, usted se tiene que dar cuenta que en ningún momento está hablando de que clavó en la cruz el sábado. Ahí no dice eso. Ahí está diciendo que había un acta que nos era contraria, ¿verdad? Ahí dice que había el acta de los decretos, era contra nosotros, nos era contraria, y Él la quitó del medio. Si miramos si miramos dos versos más atrás, ¿quiere ir conmigo al verso 11? Dice así, en Él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros, ¿qué cosa? Al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso, carnal, en la circuncisión de Masías. Diga conmigo, el cuerpo pecaminoso, carnal. Cuando uno tenía un cuerpo pecaminoso y carnal, frente a los ojos del Eterno, nosotros estábamos absolutamente rechazados. No teníamos lugar porque teníamos un cuerpo pecaminoso y carnal. ¿Qué le correspondía a la gente que tenía un cuerpo pecaminoso y carnal? La muerte. ¿Cuál era el decreto que le cabía? ¿Cuál era la pena que le teníamos que otorgar a esas personas, incluyéndome a mí, cuando teníamos un cuerpo pecaminoso y carnal? La muerte. No había salvación posible para nuestras vidas, y entonces el acta de decreto obviamente era contraria. Ese es el acta de decreto. El que peca muere. La paga del pecado es muerte. Y si usted tiene un cuerpo pecaminoso y carnal,
usted va a la horca según lo que está escrito en la palabra. Ese es el acta de decretos que tuvo que ser anulada y que no podía ser anulada absolutamente por nadie, excepto aquel que dio su vida por usted y por mí. Él era el único que podía quitar, arrancar la condena que a nosotros nos tocaba. Amén. Así es. Quiero que me acompañes a Efesios 2:15. Carta a los Efesios 2:15 está absolutamente también relacionado con este verso. Amén. Porque yo tuve que ver por qué los hermanos decían que el sábado había estado, lo clavó también Jesús en la cruz. Y Efesios 2:15 dice, aboliendo en su carne la ley de los mandamientos, dados en qué? En ordenanzas. Yo tengo otra versión acá, por eso le pregunto a usted. Mandamientos expresados en ordenanza, muy bien. Para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Diga conmigo, mandamientos expresados en ordenanzas. ¿Qué es eso? ¿Qué es un mandamiento expresado en una ordenanza? Dogma. Un dogma. ¿Es un dogma? Un dogma. ¿Y quién escribió eso? Y los hombres. ¿Quién escribió según lo que está diciendo acá Efesios y según lo que está diciendo Colosenses? Y vaya, oh casualidad, la persona que escribe la carta a los Efesios es la misma persona que es la que escribió la carta a los Colosenses. Entonces, ¿puede Pablo a una iglesia decirle una cosa y puede Pablo a otra iglesia decirle otra? No. ¿Qué sería Pablo si hiciera eso? Un hereje. Un mentiroso, un hereje. ¿Y usted cree que Pablo hizo eso? A uno le dijo cumplan y a otro le dijo no cumplan. Sería insólito. Sería irrisorio. Pablo lo que está diciendo cuando dice mandamientos dados en reglamentos, tengo yo en la textual, dice reglamentos, para crear en sí mismo de los dos un solo nuevo hombre haciendo la paz. Diga conmigo, mandamientos dados en reglamentos. No quiero que te olvides de esto, porque ¿qué es esto lo que está diciendo Pablo? Eso ya no rige para ustedes. Los mandamientos otorgados, entregados en reglamentos son tradiciones de hombres que a ustedes no les toca. Que a ustedes no les corresponde. Que a ustedes no los va a hacer más salvos. Que a ustedes no los va a encumbrar delante de los ojos de Dios si los siguen. Pero en ningún momento está hablando de los mandamientos expresados en las tablas que le dio a Moshe en su mano. En ningún momento está hablando del Shabbat. En ningún momento está hablando de las 10 abluciones, de las 10 palabras que el Eterno le otorgó en su mano a Moshe en el monte Sinai. Está hablando de mandamientos expresados en reglamentos hechos por los hombres, pero no está hablando de que a través de eso se abolieron los 10 mandamientos y los 10 mandamientos no tienen más nada que ver con nosotros. ¿Por qué no leemos bien y nos dejamos llevar por lo que alguien nos enseñó? Y según esa interpretación decimos los mandamientos, ya está. Por eso esa mujer me dijo a mí, Jesús clavó en la cruz el sábado.
No, mujer, lo que clavó Jesús en el madero, punto número 1, es el acta de los decretos que me era contraria a mí, por los pecados que yo jamás iba a poder pagar mi condena. Mi condena era la muerte y yo no tenía forma de salir. Y punto número 2, Él me enseñó que a través de esa muerte, los mandamientos escritos como reglamentos por los hombres, conmigo no tienen nada que ver. Yo necesito creer en Él, necesito confiar en Él, necesito reconocerle a Él, necesito amarle a Él, necesito seguirle a Él, porque eso es lo que a mí me va a hacer salvo. Pero no nos vengan a decir que la Torá ya no tiene nada que ver con nuestras vidas. Amén. Amén. No nos quieran meter a nosotros la barbaridad de que nosotros también creamos semejante burrada como otros que les mienten en la cara y le dicen festejamos el 2020 y están todos. El Eterno a veces no me permite decir barbaridades. Amén, me dice mi esposa. Me conoce. Y a veces me quedan puntos suspensivos en los finales de oraciones. O sea, si a eso les gusta que le mientan, usted no sea parte. Si a eso les gusta que uno le mienta, usted no sea parte de eso. Ah, pero ellos no entienden, no saben. No, sí hay muchos que saben. Miren los dos que estaban hablando ayer en la tele. Sí sabían, los dos. Y se ponían de acuerdo. Y no completaban las frases para que la gilada no escuche. Amén. Así es. Pero ellos eran bien religiosos. Ellos eran de los que congregan. Y entonces no querían tirarle tierra a quién, a San Papa. Pero con nosotros no van esas cosas. Fíjese, vamos a seguir un poquitito más ahí en Colosenses. Verso 16. Porque hay que tumbarle todos estos que encima están todos seguiditos y que parece no, todos están mal interpretados porque se olvidan de quién escribió. ¿Quién escribió esto? Pablo. ¿Y qué era Pablo? Judío. Por tanto, verso 16, por tanto, nadie los juzgue en comida. Espera. Diga conmigo que nadie me juzgue. ¿Qué quiere decir que nadie lo juzgue? Y nadie lo condena, acuse. Que ya no lo tiene que cumplir. Quiere decir que ya no lo tenemos que cumplir. Está diciendo que nadie te juzgue, o sea, cuando te vean haciendo esto, nadie te diga nada. Que nadie se asombre, que nadie te quiera venir a decir por qué estás haciendo esto, que nadie te juzgue. Plantate en lo que crees. Tenés certeza, tenés firmeza en lo que crees. Y si usted no tiene por qué juzgarme en lo que yo estoy haciendo, porque yo sí que sé en quién he creído. Eso es, nadie lo juzgue. Y el verso continúa. Nadie lo juzgue en qué? En comida. Diga conmigo, puedo comer lo que quiero y que nadie me diga nada. Eso estará diciendo Pablo. Que nadie me juzgue en bebida porque puedo tomar cuanto quiero y que nadie me diga nada. Que nadie me juzgue a mí respecto a solemnidades o a fiestas, porque yo no soy judío y si quiero la celebro y si no quiero no celebro nada. Que nadie me juzgue a mí de luna nueva, porque si quiero celebro el Rosh Hodesh o si no quiero no celebro nada. Y que nadie me juzgue de qué. De los Shabbat, porque si quiero lo celebro y
y si no quiero, nadie me puede decir nada. Nadie me juzga. ¿Será que Pablo está enseñando esto? ¿Será que el judío de judíos ahora se retracta de lo que él enseñó y está diciéndole a la iglesia de Colosas que a ustedes nadie les diga nada, si quieren lo hacen y si no quieren no lo hacen? Pues en realidad Pablo lo que les está diciendo, ahora que ustedes conocen estas cosas, ahora que ustedes saben cuándo guardar un Shabbat, ahora que ustedes conocen el verdadero calendario, ahora que ustedes saben cuáles son las verdaderas fiestas que sí hay que celebrar, ahora que ustedes saben cuál es la comida que sí se puede comer y la que no se puede comer, que nadie les diga nada ahora que ustedes están cambiando de actitud. Que nadie les diga nada que ahora ustedes están guardando la Torá, que nadie les venga a decir que eso es para el judío y que el judío no le venga a decir que eso no es para los gentiles, que nadie lo juzgue. Porque ustedes no están siguiendo ningún mandamiento de hombre, ustedes están siguiendo al Creador de la vida. Amén. Diga conmigo, acá hay un problema. Todas las cartas, casi todas las cartas que Pablo escribió, tenían un problema en común. ¿Alguien sabe cuál es el problema en común que había? Cada vez que Pablo se mudaba de un lugar a otro para predicar, venían los hermanos judíos ortodoxos que en un primer momento habían creído en el Señor, pero cuando vieron que había muchos gentiles que se estaban uniendo al pacto y no estaban circuncidados, ellos decían que no había que aceptarlos de esa manera, y Pablo decía, esperen, no hay problema, vamos a aceptarlo de esta manera, y a medida que se les predique a Moisés, ellos van a ir cambiando y deponiendo su actitud. Pero esas personas no querían entender el problema, no querían entender el propósito, no querían entender que no era la forma correcta de tratar a alguien que venía de ser un pagano toda su vida y ahora querer hacerlo cumplir todos los mandamientos de una. En todas las cartas que Pablo enviaba tenían el mismo problema. Cuando él salía de ese lugar, venían los otros y plantaban la semilla de la división. ¿Se acuerdan los Gálatas insensatos? Habiendo comenzado por el Espíritu y mirar por la carne. Ese era el problema. Vinieron a sembrarle a los Gálatas. Ustedes no son salvos porque ustedes no están circuncidados. Y Pablo le dijo, ¿quién le dijo eso a ustedes? Y en cada carta los vamos a ver, los vamos a encontrar. Que atrás de Pablo deja entrever que había hermanos, y en algunas no lo deja entrever, los pone claramente y dice, esto ni siquiera puede llamarse hermano entre nosotros. Estos no son hermanos. Estos son asesinos del cuerpo, dice en un momento. Estos son mutiladores del cuerpo. Entonces debemos entender la letra fina, la que no está escrita, pero si nos pusiésemos todos de acuerdo en darnos cuenta que el que está escribiendo la carta es un judío, creyente en el Mashiach, y que no le puede escribir a una carta a los Gálatas diciéndole no se circunciden, y a los otros diciéndole sí se circunciden, y a los otros no guarden el sábado, y a los otros sí guarden el sábado. No, hombre. Seguimos ahí un poquito más. Diga conmigo, que nadie te juzgue. En comida. O en bebida. Puedo comer lo que quiero. Hechos capítulo 15. Hechos capítulo 15, vamos. Verso 19, verso 20. Quiero que alguien me lo lea con voz fuerte.
Hechos 15, 19, 20 y 20. Por lo tanto, yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. De ahogado y de sangre van juntas. La textual está clara, ¿no? Diga conmigo, los gentiles se estaban convirtiendo y los mutiladores los querían cortar. Sí. A ver. Y los gentiles todavía no estaban preparados para cortar el prepucio de su carne, como ellos no estaban preparados para cortar el prepucio de su corazón. El corazón. A ver. Diga conmigo, cada uno tenía su pecado. Y mañana también lo vamos a ver. Los judíos decían, no pueden ser salvos porque no se circuncidan. Y entonces vinieron al concilio. Y del concilio regían todas las leyes. Tenían que ser aceptadas por todos. Y el concilio decide, hace una resolución. No había forma de zafar de eso. Lo que el concilio decía se debía cumplir. Y el concilio decide. Yo digo, dice Jacobo, el hermano del Señor, dice, yo digo que no se inquiete a los gentiles que se están convirtiendo. Solamente que se aparten de estas tres cosas: ídolos, fornicación y sangre y ahogado. Diga conmigo, comidas prohibidas. Porque Pablo sale del concilio y le escribe una carta a los colosenses y le dice, coman lo que quieran. ¿Acaso Pablo era tan atrevido? ¿Acaso Pablo era un hereje? ¿Acaso Pablo qué era? Para contradecir lo que la ley del concilio había establecido, no inquietemos a los gentiles, excepto en estas tres cosas. Pero resulta que Pablo le escribe a los colosenses una carta y les dice que nadie los juzgue en comida o en bebida, o sea, coman lo que quieran y beban cuanto quieran. No está diciendo eso. Está diciendo que se borracha, que no. ¿Cómo este hombre va a decir semejante cosa? ¿Por qué seguimos tergiversando lo que Pablo está escribiendo? Si Pablo recién sale del concilio del cual él estaba recibiendo las órdenes de sus superiores, porque Jacobo, Pedro y Juan eran superiores de Pablo. Está recibiendo las órdenes y le dice, decid a los gentiles que se aparten de los ídolos, de la fornicación y de las comidas prohibidas. Nada más. Después lo otro se los vamos a ir enseñando, porque Moisés tiene en cada ciudad alguien que lo predique. Pero decirle que se aparten de estas tres cosas, y resulta que va Pablo a los colosenses y le escribe cualquier cosa. No, hombre. Ahí teníamos un hermano Yehudí sacando una foto. No hay problema, que saque todas las que quiera. Hombre, ¿cómo va a hacer eso Pablo? Jamás. Porque fíjense lo que dice el 15 también, ahí en Hechos 15, versículo 29, versículo 30. 28 y 29. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo. Espera, vamos más fuerte. Porque ha parecido bien Al Espíritu Santo. Y al Espíritu Santo le ha parecido bien lo que va a escribir ahora. Imagínense que al Espíritu Santo le pareció bien que escribamos esto. ¿Y qué escribieron? Y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de los sacrificios a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardareis, bien haréis. Vuelven a escribir otra resolución. ¿Y qué dice la resolución?
a mí me parece bien si ustedes se apartan de los ídolos, de sangre y ahogado y de fornicación, y resulta que vuelven a repetir ¿qué cosa? Las tres mismas cosas que en los versos anteriores. ¿O escribió algo nuevo? ¡No! La resolución es la misma, y cuando la Torá se vuelve redundante, es como cuando un chiquitito usted le tiene que decir: no meta los dedos en el enchufe, no meta los dedos en el enchufe, no meta los dedos en el enchufe, porque ¿qué va a hacer el chiquitito? ¡Ay, hombre! Va a meter los dedos en el enchufe. ¿Y qué hicieron todo el mundo? Comen lo que quieren, hacen cuanto quieren, se casan cuantas veces quieren, festejan cualquier fiesta que quieren. Y resulta que Pablo dijo a los Jacobo dijo a los gentiles: digan tres cosas nada más, porque si le ponemos toda la carga no la van a cumplir. Pero resulta que le pusieron tres y tampoco las cumplieron. Digan conmigo: Yosef y Judá. Se tienen que unir. Tienen que unir criterios. Y el único criterio valedero para nosotros es la Torá con su revelación, que es el Evangelio. Diga conmigo: que nadie me juzgue, que nadie me inquiete, que nadie me impida, que nadie se quiera apropiar, que ahora estamos haciendo las cosas conforme a la Torá, conforme a lo que el Padre estableció. Porque ¿qué pasó con las fiestas? ¿De quiénes son las fiestas? ¿Y a nosotros qué nos decían? ¿De quién eran las fiestas? De los judíos. Y los judíos decían: sí, es verdad, son nuestras. Así como hicieron con Pablo, lo hicieron viceversa. Con Pablo dijeron: Pablo no es judío. Y los cristianos dijeron: es verdad, no es judío, es de los nuestros. Mentira. Y con la fiesta fue al revés. Los cristianos dijeron: esas fiestas son de los judíos. Y los judíos dijeron: es verdad, son nuestras, ustedes no las celebran. Y no es verdad. No son ni de uno ni son de nosotros. Las fiestas son del Padre. Amén. Amén. Hermano amado en el Mesías, que nadie te engañe. Como dice el verso 8 en Colosenses 2:8, dice: que nadie te engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres. Diga conmigo: que nadie me engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. ¿Qué es una sutileza? Algo delicado. No tiene fundamento, no tiene raíz. Una sutileza es algo que es muy delicado. Muy sutilmente te extrajeron la billetera del bolsillo y no te diste cuenta. Fue sutil. Entró por algún lado donde vos no te diste cuenta, pero una vez que entró, Navidad, Año Nuevo, Papá Noel, Pascua, Reyes, entró sutilmente. Nadie se puso a buscar en Wikipedia a ver el calendario gregoriano de dónde salió. Y dije Wikipedia porque soy bueno, porque de ahí a mandarlo a comprar un libro menos lo va a hacer. Calendario mentiroso, pagano, idólatra, en el cual nos metieron y del cual nos hicieron parte de algo en lo cual nosotros no tenemos ni arte ni parte.
Sigo un poquito más y nos despedimos, porque le veo cara de interesante y me tengo que guardar algo para mañana. Diga conmigo, que nadie te engañe, mucho menos los del otro lado. ¿Sabe quiénes son los del otro lado? Son los que se quedaron allá, los que se apropiaron, porque como estos le dijeron, esos son de ustedes, y los otros que es verdad, son nuestros, ustedes salgan de acá. Y se le ríen en la cara y no se dan cuenta. Y después le dan las manos. Son nuestros amigos estos, aman a Israel. Y después se pone la Torá. Que nadie nos engañe, porque la Escritura dice, verso 19, y no haciéndose de la cabeza. Diga conmigo, y no aferrándose de la cabeza. ¿Cómo aparece cabeza ahí? ¿Cómo está escrito? Con mayúscula, ¿verdad? Porque ¿quién es la cabeza? Mashiach. Mucho menos aquellos que no se aferran de la cabeza, que es Mashiach. Mucho menos aquellos que a nosotros nos dicen que estamos locos, nos van a querer imponer sus tradiciones de hombre. Mucho menos. Porque encima que no creen, quieren que nosotros sigamos haciendo las pavadas que ellos hacen. No. Porque son los que no se aferraron a la cabeza, que es Mashiach. ¿Por qué nosotros vamos a seguirle a ellos? Porque el movimiento mesiánico quiere ser como el judío y quiere desprenderse de la cabeza que es Mashiach para seguir las tradiciones de los hombres. ¡No! ¿Pastor, usted es mesiánico? ¡No! Porque no quiero que a nosotros nos metan en esa bolsa. Porque nosotros no queremos ser judíos, no nacimos judíos. Nacimos paganos, gentiles, fuera del pacto, pero gracias a Yeshua que nos alcanzó con su amor, su misericordia, nos injertó. Ahora sé de dónde vengo, hacia dónde voy, y no necesariamente es por el judío, sino por un judío. Estamos en la expansión, estamos en las porciones de la Torá, donde se vienen los sucesos extraordinarios, proféticos, que tuvieron cumplimiento y que muchos todavía no se han cumplido, que están que todavía no fueron alcanzados, pero las parshot ya nos muestran el camino. Que son las parshot, es el plural de parashá, lo que leemos cada sábado. Las porciones de la Torá. Estas porciones que hemos leído la semana pasada, la anterior y la de mañana, son el fundamento de lo que ha sucedido proféticamente con el Mesías Yeshua y con lo que aún no ha pasado, pero va a pasar. Diga conmigo, Yosef se va a unir a Judá gracias a Manashe y a Efraín. Porque esas son las tribus que le incorporó Jacob. Diga conmigo, Yosef. ¿Qué quiere decir Yosef? Diga conmigo, y Dios añadirá. Diga conmigo, y Dios aumentará. ¿Qué va a aumentar Dios a través de Yosef? Pueblo para su nombre. ¿Qué va a aumentar Dios a través de Yosef? Pueblo para su nombre. A través de Yosef. ¿Cómo se llamaban los hijos de Yosef? Efraín y Manashe. ¿Qué quiere decir Manashe? ¿Qué quiere decir Efraín? ¿Qué quiere decir Manashe? Ay, hermano, usted que me dice, yo soy Efraín y ni sabemos qué quiere decir.
Digan conmigo, Manasés, el que provoca el olvido. Manasés es el que provoca el olvido. ¿El olvido de qué? El olvido de haber estado tantos años en el exilio. El olvido que sufrió Israel cuando perdió a Yosef. ¿Dónde nacieron los hijos de Yosef? En Israel. ¿Dónde nacieron? ¿Se dan cuenta que todo es profético? No nacieron en casa, nacieron fuera de casa. Y el conmigo Manasés, que hace olvidar. ¿Y Efraín? El fructífero. Efraín también quiere decir fértil. Efraín también quiere decir el que multiplica. ¿Y cuántos somos los que vamos a volver a través de Efraín? Millones y millones y millones y millones, porque Efraín se multiplicó en las naciones y el Eterno a través de Yosef va a tomar pueblo para su nombre. Amén. Ahí estamos nosotros. Amén. Amén. Necesitaba, hermanos, compartirles esta predicación, porque necesito que usted esté parado sobre bases firmes. Necesito que usted no sea uno de los que se deja engañar con vanas sutilezas, con cosas huecas, con cosas que no tienen sustento. Que cuando viene uno y nos dice, ay, ¿por qué hacen eso? Que eso es del judío. No. Eso es del Padre. Y yo hago lo que el Padre me permite hacer y lo que Él dejó establecido en su palabra. Usted a mí no me juzgue. Ay, ahora, ¿por qué no comes más chorizo? No, porque eso tiene cerdo. Y el Padre me dijo que no coma cerdo, porque eso nos hace mal a nuestra vida. Por eso, lamentablemente, se murió el actor mexicano tan famoso, tan hermoso, tan grandote, actor de telenovelas, protagonista de muchas. Bacteria, se lo comió crudo, no hubo un médico que lo salve. Por eso no comemos cerdo, porque el Eterno dijo no coman cerdo. Perfecto, no le preguntamos por qué, sabemos que Él nos quiere cuidar. Amén. Por eso no comemos cosas que están llenas de sangre, chinchulines, riñones, tripa gorda, hígado, morcilla. No comemos, porque el Eterno nos está cuidando de cosas que nosotros no sabemos, pero si le hacemos caso, todos nos gusta decir, ay pastor, en la obediencia es bendición. Bueno, entonces no coma. Sea obediente, no pregunte, haga. No comemos. Si no tiene pezuña hendida y rumia, no comemos. Podemos comer lo que Él nos dejó y con eso nos alcanza, nos satisface, estamos agradecidos. Amén. Y lo que no, no. Que nadie nos juzgue. Porque a mí no me parece gracioso que una persona se tenga que morir por haber comido cerdo. A mí me parece lamentable. En cambio nosotros le decimos, ay, no comemos más chorizo porque la Torah dice, y se nos ríe. Y yo no me río de ellos cuando se andan muriendo por ahí. A mí me da pena que la gente se muera por eso, no me causa ninguna gracia. Digo, perdimos una vida que podría haber sido evitable. Que nadie nos juzgue, hermanos. Sepa lo que usted cree. Defienda su creencia, defienda su fe, defienda su emuná conforme a lo que está escrito, ni para un lado ni para el otro, ni por tradiciones de hombre, ni por los huecos tampoco. ¿Escuchó? Amén. Vamos a dar un aplauso al Eterno.
Yo sé quién es el que anuló el acta de los decretos y de qué acta estaba hablando. Yo lo sé. Yo sé lo que Él me permite y también sé lo que Él no. Y cuando me equivoco es porque o no lo sabía o me equivoqué adrede. Hay que pedir perdón, rectificar, hacer nuestro tikkun, nos sale muy caro. Las facturas son muy caras. Cuando pecamos adrede, las facturas son muy caras cuando pecamos adrede. La luz, el gas, el agua es un poroto en el mundo espiritual cuando nosotros pecamos adrede la factura que nos cae del cielo. ¿Por qué dije la luz, el gas, el agua? Porque la gente de qué se queja, de cuánto viene el agua, de cuánto viene la luz, de cuánto viene el gas. Pero las facturas espirituales multiplíquelas por 100 cuando caen. Vamos a ponernos de pie, vamos a darle gracias al Padre. Vamos a darle gracias que Él nos ha añadido. Vamos a darle gracias que Él, a través de poner a Efraín como primogénito, nos ha multiplicado a todos los que estábamos entre las naciones, nos ha santificado, ha tomado pueblo para sí. Y cuando quiere decir que ha tomado pueblo para sí, quiere decir que nadie nos puede sacar de ahí.